Sí. Un día te vas a despertar en tu casa y decir, ¿dónde está? Yo te voy a decir. Les hice un caso de... Ok, ¿ya? ¿Podemos empezar ya? Es que están súper buenos los descuentos en Victoria's Secret. ¿Qué pasa? Estamos fundidos. Sí, regálenos medio examen. Porque perdió la tri. Estamos desilusionados con el país. Pierde la tri, nos acordamos que nos subió la gasolina. Además, ¿sabías que el examen de la ley es en plena marcha? Era bonito. No hay mejor cosa que eso. No, la anterior sí nos mató terrible. Sí. Yo salía así. Bueno, ahí vamos a ver. Yo sé que ya les he dado algo de antimicóticos también, sino que quería hacerles un último repaso de terapia secuencial que les he dado a los otros grupos también y no quiero que... Y no quiero que se queden ustedes... es para cerrar ya la parte de terapia secuencial, ¿ya? Habíamos visto ya varios casos, sino que ahora les quiero poner, tengo un paciente mujer. Ya, tengo una paciente mujer de 38 años de edad que acude a urgencias por un cuadro miccional, ¿ya? Hace varios días, hace 5 días que he tenido disuria, pero no ha tomado ningún tratamiento y mejoró. Pero ahora viene con fiebre, malestar general y en el examen físico le encuentran percusión positiva derecha. Ingresa con un diagnóstico de pielonefritis, ¿ya? La paciente no tolera la vía oral, está con mucho vómito, muy álgica, ¿sí? Por lo que no se le puede enviar con tratamiento, tiene criterios de ingreso y se le hospitaliza. ¿Okay? Después, entonces, estamos aquí en el cuadro. Para llegar a la pielonefritis, hicieron varios exámenes, obviamente, en emergencia. ¿Qué exámenes ustedes necesitan en la valoración de esta paciente y que luego nos permita un poco el manejo, más adelante el manejo con antibióticos? Ya, ok, el neocultivo. No es lo mismo tratar una pielonefritis sin bacteremia que una pielonefritis con bacteriemia. ¿Ok? Hemocultivos, ¿qué más? Una beta HCG. Muy bien, una beta HCG. Para ver embarazo es negativo. ¿Qué más? ¿Perdón? Biometría hemática. Tenemos una leucocitosis con desviación a la izquierda. Sí podrías hacer una prueba de imagen, pero no de entrada. Las pruebas de imagen en pielonefritis se suelen realizar en el momento en el que hay algún antecedente de obstrucción, de malformación, de no respuesta a una terapia antibiótica. ¿Okay? Pero ahí nos falta el examen de orina. Un examen microscópico de orina, que incluye un gramo, por ejemplo, de gota fresca, que se llama. ¿Y qué más? Un urocultivo. Muy bien, un urocultivo. Si no, ¿cómo sé que crece ahí? El urocultivo me dicen que más o menos en 48 horas o máximo 72 horas nos avisará. ¿Ok? Entró la paciente, ingresa. Este es el cuadro. Ahora acá me voy a decir, ok, tengo que ponerle a la paciente un tratamiento empírico mientras ingresa. Entonces, en las indicaciones, todo hidratación, todo lo que estamos haciendo, vamos a indicar el antibiótico. Tengo un caso de paciente con pielonefritis, que es una IBU complicada o no. Sí. Sí, ok, todo lo que esté en parénquima renal pasa a ser complicado.
furantoína más para vejiga. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos de primera línea para pielonefritis? Uno es cipro. No, actualmente las quinolonas, recuerden lo que les digo, ha bajado de ser de primera línea. Sí está indicado, sobre todo si sería un paciente alérgico a betalactámicos, a iria. Entonces, podría ser, ¿y cuál otro? Cefa de tercera. Trimestoprim sulfa podría ser en desescalamiento, pero no de entrada para pielonefritis de ingreso hospitalario. ¿Cuál es? Ok, ceftriaxona. Tienen que revisar los tratamientos de primera línea para pielonefritis. Ok, ceftriaxona. Ok. Dentro de una opción podría ser quinolonas, no digo que no, pero tiene que cumplir ciertas características que me permiten entrar con quinolonas. ¿Ya? Por ejemplo, que sea alérgico a los betalactámicos y que no tenga, que aumenten los efectos secundarios de las quinolonas. Recuerden que las quinolonas están ahorita reservándose para momentos en los que no puedo utilizar otros fármacos. ¿Es la primera que me repite de este año? Sí, primera vez, primer episodio. No se observa ninguna otra complicación. Luego les llaman del laboratorio y les dicen, en el gram de gota fresca acabamos de ver abundantes bacilos gram negativos y abundantes cocos gram positivos. La paciente, entonces aquí está en el primer día de hospitalización, ¿no? Día 1 de hospitalización. Ok. Entonces, la paciente continúa con, ya le hemos colocado la primera dosis de ceftriaxona. Se le evalúa más o menos a las 12 horas y la paciente continúa febril. No se le ha hecho otra biometría, pero todavía no necesitábamos hacer en ese momento. Y se le aumenta la analgesia porque continúa con mucho dolor a nivel sobre todo lumbar. Ustedes en ese momento quieren ajustar el tratamiento en función a los datos que les dan del laboratorio. Y en esos datos les ponen esto: bacilos gram negativos, cocos gram positivos. Y ustedes quieren observar si el tratamiento empírico que están utilizando tendría una adecuada cobertura para lo que veo en el RAM. La pregunta que les hago es: ¿la orina es estéril? No. Sí, es estéril. Sí, pero se contamina. O sea, es estéril para La la pregunta es: ¿la orina es estéril? Sí. Depende cómo le traiga la muestra, puede tener unas colonias de arrastre, eso es diferente, ¿ya? Si por ejemplo cogemos la muestra de vejiga a través de punción suprapúbica, debería en una persona sana no tener absolutamente nada, ¿ya? Cero. Entonces 10 a la 1 unidades formadoras de colonia ahí sería positivo, ¿ok? Si el siguiente método en personas adultas, porque en niños puede variar, tengo sondaje urinario. Sondaje urinario positivo, 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por ml. Si hago chorro medio, 10 a la 4 cuando hay síntomas. Si es asintomático, va a ser positivo, es 10 a la 5 en condiciones en las que necesite buscar bacteriuria sintomática. Ojo, no voy a manejar bacteriuria sintomática en todo el mundo, o sea, hay ciertas circunstancias. Por lo tanto, ¿la orina es estéril? Sí. ¿Cuántas colonias? Pues depende del sitio de donde obtenga. Por lo tanto, que yo les entregue un informe de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia en un cultivo y les diga que es chorro medio, ¿eso es positivo o negativo? Negativo. Pero si les digo que eso es punción suprapúbica, ok, ven cómo cambia la información dependiendo de dónde obtengan la muestra. A esta paciente, como era una situación no urgente, les tomaron por chorro medio. ¿A qué me refiero situación no urgente? Que el paciente no está séptico, que podemos obtener la muestra. Porque si entra un paciente séptico y necesita obtener cultivos y todo, ¿cómo le obtendrían la muestra? Sondaje. ¿Okay? El sondaje es para situaciones urgentes o confirmación de situaciones que obtuve una muestra por chorro medio. ¿Ya? O sea, veo que el chorro medio es positivo, pero no me cuadra que ese sea el foco. Entonces puedo confirmar a través de un sondaje, porque ahí hay más precisión en el número de copias. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí?
bacilos RAM negativos. Los bacilos RAM negativos estarán cubiertos por ceftriaxona. Hablando, y aquí vamos nosotros a ver, epidemiológicamente entonces, ¿qué estaría causando pielonefritis? 50% es E. coli. Si fuese no complicada es el 80%. ¿Ok? 80-90%. Pero aquí voy a tener otros microorganismos más. Otras enterobacterias, Proteus, ¿no es cierto? Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, pero este no es el caso, no les he dado ningún factor de riesgo para Pseudomonas. Sin embargo, tienes que tenerlo presente si se daría el caso. Ojo. Y cocos RAM positivos. ¿Cuáles son los cocos RAM positivos que causan pielonefritis? Enterococcus fecalis. ¿Ok? Si les dicen que en el RAM se ven cocos RAM positivos en forma de cadenas, ¿se va más para dónde? Enterococcus fecalis. Si les diría que se va más a racimos, ¿cuál es un patógeno que cause Ibeus saprofíticos? Muy bien, Staphylococcus saprofíticos. Ven ustedes a través de un gram. ¿Cómo pueden saber por epidemiología cuál sería el posible causante? Me van a decir, ya cuando me llegue el antibiograma ya voy a hacer las cosas y espero. Muchas veces no te da tiempo porque el paciente puede empeorarse quizás porque el empírico no es el correcto en función a la etiología de ese paciente. ¿Ok? Y un gram te puede ayudar. Entonces, ceftriaxona cubriría Enterococcus fecalis. Muy bien, no cubre porque hay resistencia intrínseca. Y entonces, ceftriaxona, si están pensando que este coco podría hacer esto, empíricamente, ¿qué más podrías poner ahí para cubrir enterococos? Podría ser una opción. Ampicilina. ¿Ah? Yo cómo se acuerda de esto. Me cuesta mucho antibióticos. Cada rato me olvido. O sea, pero ándate relacionando el nombre con cierta característica. El nombre con cierta característica y de esa forma te puedes ir mejorando en los conceptos, porque yo sé que son muchísimos. ¿Ya? O sea, ahorita les estoy dando el ejemplo típico de un paciente que ingresa a un hospital con un cuadro típico, que es una pielonefritis. Lo que más van a ver en el hospital, pielonefritis, ingresados, ¿no? Ceftriaxona y AMPI. ¿Sigue siendo empírico o ya es dirigido? Empírico. Ok, seguimos en empírico. ¿Ya? Entonces, yo creo que con los ejemplos es mucho más fácil entender que toda la teoría que les digo. Ok, pasa y nos llaman. Esto ya le puedo borrar, ¿no es cierto? Ya vieron por qué. Nos llaman y nos dicen, estamos en el día, serían 48, día 3, ¿no? 3 de hospitalización, es decir, estamos 72 horas. ¿Ya? Y nos dicen, a este tiempo nos dice, mire, el antibiograma que acaba de salir del urocultivo es el siguiente. El hemocultivo al día 2, ¿no? Es negativo, pero eso se llama preliminar, porque los hemocultivos, ¿cuántos días dejamos? 5 días. ¿Ok? Entonces esto es preliminar, es decir, a esa temporada preliminarmente sigue saliendo. Y el urocultivo me informan que es un Escherichia coli, que es 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por ml de coli, con un antibiograma de amoxicilina R, cefuroxima R. No hago cefasolina porque cefasolina no se testa para bacilos RAM negativos. Recuerden que las cefas de primera van para gram positivos. Ceftriaxona, cefa de tercera, R. Cefepime, R. ¿Ya? Nitrofurantoína, S. Ertapenem, S. Meropenem, Trimetoprim sulfa, R. Cipro,
R. ¿Qué tipo de resistencia es esto? Muy bien, beta-lactamasa de espectro extendido. Es decir, hay resistencia a las cefalosporinas, incluidas las de cuarta generación. Por eso es que todo sale resistente, menos los carbapenems y en este caso tampoco nitrofurantoína. ¿Ya? Listo, nos llega eso y vamos. Este ya es final. El hemocultivo es preliminar. Entonces estamos aquí en un tratamiento dirigido. Vamos a pasar al dirigido porque ya tengo un antibiograma. En mi tratamiento dirigido tengo que ver lo empírico. Si estoy bien, voy a ver a la paciente. El paciente no ha mejorado. ¿Perdón? Anita, una pregunta. ¿Esta paciente estaba mal? O sea, estaba organizada porque estaba... No se le puede entrar directamente con un carbapenem. Eso podría... A ver, el carbapenem, los carbapenems por lo general en pielonefritis entramos cuando el paciente está séptico. De ahí, cuando el paciente está estable hemodinámicamente y todo, es rarísimo que entres con un carbapenem, es una bomba eso. Que puedas ir escalando, sí, pero si ya te viene un paciente en sepsis y es de foco urinario y sospechas que hay una LE, pues es justificado entrar con un carbapenem. Depende del contexto, ¿ya? Este es un ejemplo que les pongo para que vayan viendo. O sea, podrías también haber, en lugar de haber entrado con ceftriaxona, haber dicho voy a entrar con ertapenem porque sospecho de BLE en esta paciente. Eso está justificado, ¿sí? Si sospechas de BLE. ¿Cuándo sospechas de BLE? Que la paciente en los últimos meses haya recibido cefalosporinas, ¿ya? O que ya haya tenido alguna otra infección por estos microorganismos multiresistentes. O que sea una paciente que tenga alguna anomalía geniturinaria o una manipulación geniturinaria. En ese momento tienes que sospechar de entrada MRs, ¿ya? Aquí, por eso les puse el ejemplo, no tenía nada de eso, por eso entramos con eso, pero que puede llegar a ser una BLE, sí. Y me van a decir, ¿y la paciente cómo evolucionó seguía a las 72 horas? Sigue con fiebre, los marcadores de los leucocitos son fluctuando, entonces, por lo tanto, ahorita, ¿qué tendría que hacer? ¿Puedo ya cambiar esto? ¿Qué quito? Muy bien. Quito todo y dirigido, entro con... ¿Con qué? No hay riesgo de salmonela, ¿no? No hay riesgo, no, porque solo se identificó E. coli. ¿Ya? Entonces entro con ertapenem. Lo que estoy poniendo no quiere decir que sea lo adecuado, ¿no? Nitrofurantoínas. Voy a comenzar de esto. A ver. Anita, una duda. ¿Se entra, digamos, porque está hospitalizada, no es como tal eso de que estoy con salmonela? No necesariamente, no necesariamente, porque por lo general las pielonefritis suelen ser monomicrobianas. Polimicrobianas ya tendría que ser una situación de, no sé, paciente manipulación geniturinaria, diabéticos. Si no tengo antibiograma, igual puedo meterle. O sea, lo correcto sería meterle directamente carbapenem. Si no llegas a identificar el patógeno y la paciente no evoluciona favorablemente, puedes escalar empíricamente. Y escalar empíricamente podría ser utilizar un carbapenem. ¿Okay? También podrías utilizar otros fármacos, no necesariamente un carbapenem, para cubrir, ¿ya? Por ejemplo, una quinolona, ¿no? Porque podrías escalar de esa forma buscando que hay resistencia a las cefalosporinas, pero resulta que en el antibiograma, o sea, pero no tienes ese momento, pero aquí en este antibiograma te salen quinolonas resistentes. O sea, si hubiera entrado ya con cipro, a la final las dos eran resistentes, ¿ya? Entonces aquí dice ertapenem y nitrofurantoína, las opciones. Ertapenem tiene buena penetrancia en parénquima renal. Nitrofurantoína no llega a parénquima renal. Por lo tanto, nitrofurantoína y fosfomicina está más reservado a vejiga, es decir, a cistitis, ¿ya? Por lo tanto, la nitrofurantoína, entonces en este caso no podría ser una opción. Una opción sería ertapenem o el otro que tenemos aquí, que sería
electiva. Es decir, no necesito cubrir Pseudomonas. ¿Para qué? Me voy solo con Ertapenem. Ok, entonces, la opción en ese momento sería Ertapenem. Ese es el día 0 de antibiograma en el día 72 de hospitalización. ¿Ya? Pasa el dirigido y se queda la paciente a las 96, bueno, pongamos 3 días de hospitalización. Y aquí, en el 5.º día de hospitalización, la paciente le empezamos a ir y vemos que ya no tiene fiebre, marcadores de inflamación van a la baja, los leucos han bajado y ya hay mejoría en la sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento está adecuado. ¿Cuál sería? ¿Tiene o no tiene condiciones de poderse ir de alta? Sí, pero no ha acabado el tratamiento. No ha acabado el tratamiento. ¿Ok? Ahí ponemos en práctica todo lo que vimos terapia secuencial. Para pasar a terapia secuencial necesitaría un antibiótico vía oral. No, es resistente. Es resistente. Miren en función al antibiograma. ¿Con qué le pasaría? Cuando en 1 o 2 años, capaz que ahí el Sulopenem sería una opción. No hay. Aquí no hay. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Con qué le mandaríamos? El esquema. Pero por terminar el esquema, ¿le dejaríamos hospitalizado? Entonces, que no esté severo y que vamos a exponer a más factores de riesgo. Podríamos mandarle a que reciba en el domicilio. El Ertapenem es una dosis diaria. Imagínate lo que es quedarse hospitalizado por una dosis de antibiótico, un paciente que ya hemodinámicamente estable, sin fiebre, ya está corriendo por la habitación, ya todo. Es que no de ir, ya se siente bien. Es ya que no eso es llega. en el Eugenio. Es que eso no se va, ya se siente bien. Bueno, eso sí tiene que cumplir las condiciones de que el paciente va a mantener y va a haber adherencia para el tratamiento. ¿Ok? Supongamos que la paciente es súper buena paciente, dice yo me voy a poner la medicación. Tú ya le das las indicaciones y le dices, ok, va a irse con Ertapenem a su casa. Porque el Ertapenem también podemos ponerle intramuscular. ¿Cuántos días más necesita en el domicilio o en el domicilio o en el hospital del día? Lleva 2 días. A ver, me dicen 5 y 2. A ver, lleva 2 días. Bueno, ¿cuántos días lleva? 2. A ver, eso quiero que Porque va a ir el calculen. tercero. Lleva 2 días. Muy bien, a eso me voy. El día que tienen que ustedes tomar como día 0 es cuando la terapia es correcta. ¿Ok? Si tomamos días de antibiótico-terapia, teníamos que tomar desde el día que ingresó, pero recuerden que esa terapia no estaba funcionando. Entonces, el día 0 es desde cuando tienen una terapia correcta. ¿Ya? ¿Cuándo empezamos? Aquí. En el día 3. Es decir, tiene todavía ¿cuántos días? 2 días de antibiótico-terapia. ¿Cuántos le faltarían completar en el domicilio? 5. Muy bien. ¿Ya? Verán que esas indicaciones tienen que dejar ustedes. O sea, claro. ¿Cuánto? Dicen, bueno, mándale a la casa con esto y hazle la receta. Tengo que calcular los días efectivos que ha dado el antibiótico-terapia. Entonces le mando 5 días más. Si en un mundo ideal en 2 años, que no es ideal para mí que haya un carbapenem vía oral, pero que podría ser una solución. Si en 1 o 2 años ya ustedes ven que el Sulopenem está circulando, una opción en lugar de esto sería, por ejemplo, dar Sulopenem vía oral y termino. Ahí, si hago esto, sí sería terapia secuencial. Pero con esto no estoy haciendo terapia secuencial. Estoy completando el tratamiento en domicilio, pero no estoy haciendo terapia secuencial porque no estoy cambiando el rubro. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora verán, otro ejemplo para el número de días. ¿Qué? Ah, pero no se entiende ahí bien. Sí se entiende. Ya. A ver, cambiemos y supongamos que le ven grave a la paciente y necesitaron entrar con meropenem.
porque el meropenem sí cubre enterococos fecales. Ojo, ¿ya? Y entran con meropenem nada más. Bacillus gram negativo. Y resulta que vamos haciendo lo mismo, igual sale el E. coli ble y el paciente pues ha evolucionado favorablemente, pero en el desescalamiento, si ustedes tienen que seguir con mero o ERTA, ¿con qué le dejo? Muy bien, ERTA penem. Seguimos así, día 0. ¿O qué día? De ERTA 0, pero Pero ya inició. Pero ya inició. O sea, llevamos 2 días desde la fiebre. ok, porque aquí Ya es frente al antibiograma sí funcionaba. Ahí entonces ya contabilizamos desde aquí. Sería, claro, aquí ya sería si al día 5 el paciente llegaría con 5 días de tratamiento, nos faltarían 2. ¿Ok? Me están viendo así. Porque entré con meropenem, y el meropenem sí funcionó, lo que hice fue desescalar. Bajé de meropenem a ertapenem para evitar la presión selectiva. Pero si estoy contabilizando los días de tratamiento, en este caso, ¿cuántos diría? 5 días. ¿Cuántos le faltaría? 2. Si ven que las cosas cambian en función al contexto de cada caso. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Ya. Con eso cierro todo este tema. ¿Perdón? ¿Cuántos días? Casi siempre todos los antibióticos son 7 días, ¿no? Ahora muchos de las infecciones son hasta 7 días, porque si ves de guías pasadas era 14, 21 días y eso cada vez ha ido disminuyendo. Mientras se ha visto que hay una igual respuesta por menos días que en una extensa. Antes se creía que se necesitaba más tiempo para no generar resistencia, pero es ahora al contrario. Entonces antes las pielonefritis eran 14 días. Incluso las neumonías intrahospitalarias ahora ya bajaron el número de días de antibióticos que se dan. ¿Cuándo das más días de antibióticos? Sobre todo cuando son abscesos no drenados. Ahí aumentas el número de días. ¿Por qué? Porque la cápsula no deja que ingrese el antibiótico, entonces necesito mayor tiempo de exposición de los antibióticos a eso. ¿Cuándo doy más días en infecciones de endocardio y hueso? Endocardio va 6 semanas, hueso también va 6 semanas. O sea, son las infecciones que más duran. Abscesos cerebrales no drenados, osteomielitis, endocarditis. Ahora sí, ¿qué les diré a unos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ya se quedaron con ese ejercicio. Ya verás, pues yo solo digo que llegará un momento en el futuro y ese día me voy a dar un gusto. Va a ser uno de mis días más felices. ¿En qué parte ya vendí? Ya. Esto ya vimos. Y nos quedamos ahí. Chimba, seguimiento, y todo eso. Ahí, más adelante. La corriente, ahí, ok. Aquí la clasificación, ¿por qué? Tengo un celular nuevo. Oye, yo no le conozco a la amiga Ronda Arroyo, ¿o qué? No. Está súper difícil. Ok, este cuadro ya habíamos visto. Aquí es donde vamos a explicar toda esta parte. ¿Ya?
principales membrana y pared celular. ¿Ya? Si es de la membrana, si es de la membrana tengo dos grupos, ¿no es cierto? Poliénicos y azoles. Los dos actúan frente al ergosterol. Este en la unión, este otro en la síntesis. ¿Ok? Con eso ya tengo dos grupos de antibióticos. Otro grupo que va a la parte verde, este es las equinocandinas. Equinocandinas. Esta actúa en la síntesis del glucano. Tercer grupo. Cuarto grupo, pirimidines. Síntesis del DNA, que este es el ejemplo, es el 5FC, que es el fluoxetilo. Y el último grupo, que es en inhibición de la síntesis, en la síntesis de los esteroles. No es el costerol, sino esteroles. ¿Dónde están los esteroles? Es un paso antes de la síntesis del ergosterol. Y aquí están las alilaminas. Entonces, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, quinto grupo. ¿Ya? Con eso estamos con los hongos. Dentro de los poliénicos, que estamos hablando de la unión del ergosterol, actúan en la unión del ergosterol alterando la estructura de la membrana celular. ¿Ya? ¿Qué es esto? Déjenme no la borrar. Aquí vamos a tener dos representantes principales. El uno se llama nistatina, que es muy frecuente escuchar, que se pone tópicamente para cuando hay candidiasis oral, ¿se recuerdan? Y la segunda es la anfotericina. ¿Ya? B. Dentro de, no es B, no, anfotericina B. Dentro de la anfotericina B tengo dos. La dexosicolato y la lipídica. Las dos presentaciones ven. El problema de esta es que es más barata. No el problema, la ventaja. Perdón, la ventaja es que es barata. Como ventaja es más barata. No es barata, pero más barata. Y como desventaja es que es nefrotóxica. Es nefrotóxica. Y da nefrotoxicidad reversible e irreversible. Ese es el problema. Daña las nefronas y ya no se recupera. ¿Ya? Por eso es que con la anfotericina se utilizan protocolos que hay que hidratar al paciente antes de colocar la medicación. Y la infusión de la anfotericina tiene que ir lenta. ¿Okay? Y en pacientes que ya tienen insuficiencia renal con una creatinina que sobrepasa los 5, ya no deberían utilizar este tipo de anfotericina. Si tienen que utilizar, lo mejor es irse por la lipídica. El problema de la lipídica o liposomal, el problema es que es muy costosa. Entonces no vas a encontrar en todos los lugares. Esto es muy costosa. Pero la ventaja es que es baja en la nefrotoxicidad. No vamos a encontrar esto. ¿Ya? Entonces tienen, en un mundo ideal, elegirían esto. En el que no hay otra disposición, pues tenemos la dexosicolato. Estas dos, sobre todo aquí, estas son fungicidas. ¿Ok? Fungicidas. Una característica también de estas es que no atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Pero ustedes ven, si han leído infección meningia por Cryptococcus, anfotericina B es una de las opciones pero no va anfotericina B sola. Va anfotericina B más 5FC, que es de las pirimidines.
sea, se unen dos antimicóticos para actuar. Y ahí sí potencia en la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Resistencia intrínseca Candida albicans, es decir, si tienes que usar para Candida albicans no va a funcionar, al igual que habíamos hablado con los ceftriaxona para el enterococos fecales. No funciona porque hay resistencia intrínseca. Y luego con las Sulachella body también no funciona. Y esto ya les dije. ¿Ok? Vamos a los azoles. En los azoles, ahí en rojo no se ve bien, no me veo. Se fue negro. En los azoles, ya vimos, vuelvo y repito, trabaja en la membrana celular, en la síntesis del orquesterol y actúa en esa enzima C14 alfa desmitielasa del lanosterol que está ahí. Pero en otras palabras, actúa en la síntesis del ergosterol. ¿Ok? Para acá. Entonces, a los azoles, este es del grupo grande, les vamos a dividir por el número de anillos en imidazoles y los triazoles. Los triazoles vamos a tener dos generaciones, los de primera generación y los de segunda generación, que más o menos salieron en función también a la cobertura y al tiempo. Entre los imidazoles simplemente vamos a tener ejemplos, ¿ya? Aquí vamos a tener el cotrimazol, ketoconazol. ¿Han escuchado el ketoconazol? Sí. Ese está en el grupo de los azoles. Cotrimazol, ketoconazol, miconazol. De estos del miconazol, listo. Estos por lo general que ustedes pueden haber observado que se utilizan de forma tópica, ¿no? Que para las candidiasis, candidiasis vulgares, ¿no se acuerdan de esto? Para eso, ¿ya? El ketoconazol no para eso, pero el ketoconazol tiene una función también endocrinológica. ¿Qué han escuchado? Exactamente. Interviene en la función de la testosterona y el cortisol, por lo tanto podría tener, no es de primera línea, pero podrían encontrar ahí esa función. Y también tiene hepatotoxicidad. En los de primera generación, que son los trías, la mayoría, o sea, por decir, todos los azoles son hepatotóxicos. Ese es el problema en ellos. Los poliédricos, nefrotóxicos, sobre todo el hexocicolato. Los azoles, hepatotoxicidad. ¿Okay? En los de primera generación, ustedes pueden observar que encontramos el ejemplo más grande es el fluconazol, que más debemos haber escuchado. Fluconazol y el itraconazol. En otras palabras, eran los azoles más antiguos que hay. El fluconazol sirve para Candida albicans, obviamente si no es resistente, pero si tienen Candida krusei o Candida glabrata, no pueden utilizar porque es resistente al fluconazol. ¿Okay? Y el itraconazol también sirve para micosis sistémicas, pero siempre y cuando no sea grave y no tenga afectación benigna. ¿Okay? Es decir, en otras palabras, no está ahora catalogado el itraconazol como un tratamiento de primera línea en una micosis sistémica. Se podría usar si cumple estas dos condiciones, pero no es primera línea. ¿Ya? Luego, en los de segunda generación, ahí sí vamos a tener unos nombres que no sé si les suenan. El más famoso es el boriconazol. Boriconazol, posaconazol, rabuconazol y ahora el más nuevo es el isabuconazol. Estos son los de generaciones más nuevas de los azoles. El boriconazol salió con el objetivo de que estaba considerado el tratamiento para aspergilosis invasiva. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta diapositiva, todos estos azoles que pertenecen al grupo de los triazoles tienen cobertura para aspergilosis invasiva. Mucormicosis también. O sea, son para este tipo. Si ustedes pueden observar, casi no les ponen un perfil tan fuerte de seguridad, de cobertura
en cándidas, a esto sobre todo, ¿ya? El rabuconazol sobre todo en cándida, pero los otros más es aspergillus, fusario, mucorsa, más de estos filamentosos, ¿ya? El voriconazol tiene un efecto secundario que puede provocar alteraciones visuales o alucinaciones visuales, pérdida transitoria de la visión, alucinaciones visuales. Esto ha ido mejorando con los otros que han salido. El isavuconazol ahora es como el que está con mayor seguridad en cuanto al uso de estos triazoles. Tiene mejor perfil de seguridad que el voriconazol. O sea, el isoarbuconazol, los estudios que se van haciendo comparativos con el voriconazol. Entonces le dan mejor perfil de seguridad al isoarbuconazol actualmente. ¿Okay? Entonces, estos, ya les había dicho, transaminasas, entonces vuelvo y repito, poliénicos, me voy a nefrotoxicidad, azoles me voy más a hepatotoxicidad. Entonces, solo con eso tienes que saber que en los unos tienes que chequear la función renal y en los otros tienes que chequear la función hepática. Una situación de los azoles es la siguiente, por lo que hablamos a nivel hepático, que metaboliza por el hígado y sobre todo se va por la vía del citocromo P450. Y esto es un problema en el momento en que el paciente utilice fármacos que utilicen la misma vía. Por ejemplo, los anticonvulsivantes. Ustedes saben que si hay vías compartidas, baja el efecto de uno de ellos, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esta situación. Hay otros antimicóticos que no comparten esta vía y podrían ser más seguros en esa situación. No tanto por el microorganismo, sino por el contexto del caso. Son fungistáticos. A pesar que es un grupo enorme, pero son fungistáticos. ¿Perdón? Fungistáticos, sí. Atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Por eso es que el fluconazol se utiliza como tratamiento de mantenimiento para criptococcus. Pero mantenimiento quiere decir que no es el de inicio, porque el de inicio es ANFO más 5FC, anfotericina más 5FC. Haces el de inicio y luego durante meses hasta que mejore su respuesta inmunológica, haces con mantenimiento el de fluconazol. Fluconazol atraviesa bien la barrera hematoencefálica. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Tercer grupo, equinocandinas. Estas actúan donde les había dicho. Pared. Actúa sobre la síntesis del glucano. Los dos primeros, ergosterol, membrana. El tercero, pared, es el glucano. ¿Qué es lo que, en la síntesis del glucano, qué es lo que bloquea? Beta 1,3 glucano. Es la enzima que bloquea. Síntesis del glucano. A ver, vuelvo y repito. Poliénicos y azoles, membrana del hongo, ergosterol. El primero unión, el segundo síntesis. Equinocandinas, otra estructura, pared del hongo. ¿Qué hay en esa pared? El glucano. ¿Ya? Entonces, si hay el glucano, inhibe la síntesis del glucano. En las equinocandinas no hay nada por generaciones, simplemente las vamos a nombrar. Los nombres de ellas son caspofungina, que es la que más deben haber escuchado, la micafungina, la amidulafungina y la última que ha salido es la resafungina, que es ya lo último que hay cuando ya se agota, sale esto, ¿ya? Como su nombre mismo lo dice, equinocandinas, su fuerte ¿cuál será? Candidiasis invasiva, ¿ya? Sobre todo, esas candidiasis resistentes a los grupos anteriores, a los azoles o a los poliénicos. Es decir, las equinocandinas serían esa bomba reservada como los carbapenems en antibióticos, ¿ya? Sin embargo, ya les cuento que hospitalariamente se está usando cada vez más las equinocandinas frente a los poliénicos. ¿Por qué? Por el nivel de toxicidad. Nivel de toxicidad sobre todo. Sin embargo, no sabemos en un futuro quizás se dé mucha resistencia para las equinocandinas
aumentando bastante el uso. ¿Qué cubre la casco? Siempre le decimos casco, pero no es casco, es casco fungido. Micosis invasivas, aspergillosis invasivas. O sea, lo peor de lo peor en infecciones de hongos. Cándida que sean resistentes a esos grupos no actúa mucho en Cándida paraxilosis. Lo único que hay que tomar en cuenta es que no hay cobertura, o sea, no cubre ninguna de ellas, ni Fusarium, ni Cryptococcus, ni Tricosporo. No cubre. ¿Okay? No Fusarium, no Cryptococcus, no Tricosporo. A pesar de que son una bomba, esos tres. ¿Ninguna de las cuatro o solo la capó? ¿Perdón? Ninguna de las cuatro. Ninguna de las cuatro. Ninguna no cubre. Otra cosa es que estos son fungicidas. ¿Ya? Entonces tenemos dos grupos fungicidas al momento. Los poliénicos y las equinocandidas. La mica y la adidroafungina, también todo lo que es micosis sistémica. Y la resafungina se queda para candidiasis invasiva cuando no se pueden utilizar otros tratamientos antibióticos. Ya es lo último, resafungina. No podemos olvidar de eso. Resafungina. ¿No es cierto? Lo último. Perdón. No se absorbe en el tracto digestivo, por lo tanto usamos IV. Y aquí lo que les digo, el metabolismo hepático, pero la buena es que no se cruza o no afecta el citocromo P450. Esa es la ventaja frente a los azoles. ¿Okay? Y los dos últimos grupos con un representante solito. Los pirimirinas o antimetabolitos. La fluxitosina. Quizás esto de Candida albicans quite dengue. Porque no deberíamos usar para Candida la 5-FZ. Primero, porque no podemos usar en monoterapia. Segundo, no es un tratamiento de elección. Para la indicación de fluxitosina está para Cryptococcus neoformis. Las siglas con las que van a encontrar en sus textos es 5-FC. Pocos le ponen fluxitosina, sino le ponen como 5-FC. ¿Dónde actúa? Ya está, inhibición de la síntesis del DNA. El problema con esto es que el efecto secundario más potente es supresión de la médula ósea. Ese es el efecto secundario. No debemos usar en monoterapia, sino que tiene que ir asociada a otro. Pasa bien la barrera hematoencefálica, entonces recuerden que el ANFO-B no pasaba bien, pero este sí. Entonces, de cierta forma, hacen sinergia para poder entrar y poder, sobre todo, trabajar contra el Cryptococcus neoformis. Es fungistático. Y el último grupo que quería volver acá ya para... Cuando les di esta clasificación, perdón, aquí, no les coloqué en los hongos filamentosos a los dermatofitos. ¿Ya? Porque esto les explican en dermatofitos. Les explican en dermatología y en pediatría para microbióloga. Los dermatofitos son hongos que viven en estructuras no viables de la piel. Por ejemplo, cabello, piel, uñas. No se van de forma sistemática, es decir, no es que voy a encontrar unos hemocultivos estos, ¿ya? Los dermatofitos son los causantes de las tinias. Tinea capitis, corporis, mundial, pedis, ¿no? Plural, ¿ya? Y entonces ahí están, por ejemplo, el Trichophytum, el Epidermophytum, y esos son los que dan micosis superficiales. El quinto grupo que viene se llaman arilaminas, que están en la síntesis, que bloquean la síntesis de los esteroles. ¿Ya? De los esteroles, que les dije que es un paso antes en la síntesis del aldosterol. Y el ejemplo de aquí es la terbinafina, que actúa sobre los dermatofitos. Tenemos terbinafina bioral, terbinafina bioral. ¿Ya? Ese es el ejemplo de las arilaminas. Y con eso terminamos hongos. ¿Qué es lo que pasa con los... ¿Por qué no hay tanta cosa de los hongos como los antibióticos? Arilaminas es el grupo.
o fungistático es dependiente de la dosis en este grupo. No se define de una. Si saben cuál es el inconveniente de los hongos, es que los filamentosos, sobre todo los puntos de corte en algunos de ellos, no están todavía del todo establecidos. Es decir, que para saber si es sensible o resistente en muchos de los hongos todavía no tenemos esa información exacta. Se hace un aproximamiento, sí, pero no es exacto. Segundo, de dónde podemos encontrar antifungigramas, sobre todo en cándida. De eso sí tenemos pruebas para hacer, que es estas, ¿ya? Que son microdiluciones para cándida. Si quieren un antifungigrama de cándida, sí se puede hacer. Para los otros hongos, por lo general, este es de cándida parasilosis, se puede utilizar haciendo la mica a través de los ETEX, pero ya les digo, las CMIs, los cortes, no están súper estables para todas las especies de hongos que podemos encontrar. Entonces, muchas veces van a ver que los antimicóticos usamos bastante de forma empírica y vamos escalando empíricamente. Desescalar, bien difícil, ¿ok? Porque los que tenemos vía oral son los azoles, pero en las otras familias no los tenemos. ¿Okay? Respiramos un poquito y pasamos a antibióticos. Entonces, como base, cuando utilizan serían los azoles. Yo creo que estamos ahí. No puedo salir. Depende de la situación del paciente, porque si tienes este cuadrito te... A ver, ¿dónde estábamos este cuadro? Mira. Me tengo que tomar mi pastilla y me puede prestar agua, por favor. ¿Cuál pastilla? O sea, la idea es que si hay inestabilidad hemodinámica, es mejor entrar con poliémicos o con equinocandinos. Pero si hay el paciente está estable, puedes entrar con un fungiestático, que son los azoles. Gracias. O sea, los azoles, por el hecho de ser fungiestáticos, no sería una opción buena en el momento en que hay inestabilidad hemodinámica por concepto. Por eso, entonces, eso tenemos que tomar en cuenta en el momento en que queramos hacer un tratamiento fúngico empírico. Y lo que les digo es que es difícil esto de desescalar. O sea, no es el mismo procedimiento que hemos hecho con antibióticos. Está todavía un poco en negro el papel de los hongos y de los virus. De los virus peor. Vamos a ver. ¿Ya? En magalinaminas, ahí ya vemos que eso también está bloqueando Nadie va a salir. no les digo que no Está cerrada la calle. no lo mismo, o sea, es sirve para eso. No les puse grisomina. No está bien. Pero es que dijo vayan respiren un ratito. Pero sigue la clase, güey. Sigue la clase, no está parado, no paró. Sí paró. Pero sí, No. ¿para qué es? No, para las dosis sistémicas. Entonces hacer como chamba. Andrés va a ser así. Yo no es por eso él. Claro. Está siempre listo, ¿sabes? ¿Sabes que sí paró? Pero y entonces salgan para que podamos darnos un break. Vaya batalla el mío, te la voy a meter desde lejos. Es un break, Anita. Nos dio break. ¿O no? 2 minutos para que se vayan temprano. Pero entonces sí. Les voy a dar. Y para que se vayan temprano, solo respiren 2. Ah, ya, entonces nadie se va a mover. ¿Qué va a hacer? Aquí mismo, pero tienen aquí mismo. Sí, yo sí. A ver, sí, platiquemos. Me odia. ¿Por qué te dieron esa mí? No te curaste bien. No, está, o sea, sí, pero me estoy con cuando voy a las prácticas. Que el padre me dijo,
A mí me dio eso y me está y antibiótico, pero no, yo no me tomé, pero yo no me quiero tomar. Sí, el agua y el pan. Te dijo panzón. No, yo soy capaz de quedar 4 años. No eres full. No eres full. A ver, ¿qué le damos a poner experiencias? No quiero que hagamos esta clase. ¿Ya? No quiero sacar esta clase. A ver, en 30 minutos queremos acabar. Ey, ya. Métale el micro por todo. Ok. Ahora los virus, ¿ya? Ahora cambiamos de chip, nos olvidamos de las bacterias, nos olvidamos de los hongos, ahora nos vamos a los virus. ¿Qué son los virus? De ADN, o sea, entonces los virus están compuestos por ácidos nucleicos. Muy bien, ahora entonces estamos de otra estructura. Por lo tanto, los antivirales tendrán que actuar a través de esas estructuras, ¿no es cierto? Tendrán que bloquear todo el funcionamiento que tiene a través de los ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿Qué componentes tiene un ácido nucleico? Vamos, biología molecular. ¿Ya? Un azúcar, una base y un grupo fosfato. Muy bien, tiene 3 cosas. Muy bien. Luego, vamos a recordar qué es un nucleócido. ¿Qué es un nucleótido? A ver, ¿qué es un nucleócido? No tiene grupo. Muy bien, si no tiene grupo fosfato, tiene una base más un azúcar. ¿Y qué sería el nucleótido? Un nucleócido más fosfato. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué bestia? Volvemos a recordar en efecto biología molecular. Yo ni siquiera me acuerdo de qué te pido. Aleatorio. Ni siquiera. Solo quiero que recuerden estas 3 conceptos nada más. Ya les voy a explicar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con todo eso? Estos conceptos básicos es lo que quiero que recuerden. Ya no voy a entrar mucho en detalle. ¿Ya? Envoltura. ¿Ok? Ya. Entonces, los antivirales, chicos. Los antivirales, su nombre lo dice, actúan en los virus, ¿no es cierto? Pero tenemos 2 grupos grandes. Unos que actúan directamente en la replicación de los virus, y ya les explico por qué replicación, y otros que inmunomodulan. Es decir, que no interfieren en los virus, pero que de cierta forma nuestro sistema inmunológico nos ayuda para que estos virus no nos ataquen. Por ejemplo, un ejemplo de eso es de los interferones. ¿Ya? ¿Ok? 2 grupos enormes. Verán que estoy directo a virus, inmunomodular. Cuando hablamos que va directo a los virus, esto tiene unos subcomponentes muy enormes. Esto me recuerda a las clases de la Liga. A ver, su atención, vamos acá. Sí, dijo que juicio. Entonces, ya van a ver por qué les digo nucleócido y por qué les digo nucleótido. ¿Ya? Este es el típico ejemplo de VIH. ¿Y por qué les voy a decir? Porque 50% de actividades que vamos a aprender tienen mucho que ver con el VIH. ¿Ya? Otro porcentaje con la familia herpes y otro porcentaje con el influenza. Y ahí creo que acabamos. Y bueno, y cuando tenemos inmunomoduladores y los inhibidores de los IPS, proteasas con el hepatitis C. ¿Ok? ¿Ven que son muy poquitos virus? Este es el ciclo. Esta es una célula, en este caso es un CD4.
la parte más pequeña es el virus. ¿Virión? ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer los antivirales? Van a actuar en algún punto en el ciclo de replicación de los virus. Para que un antiviral funcione, los virus tienen que estarse replicando. ¿Ok? Todavía no hay antivirales que funcionen en estado de latencia. ¿Ok? Tienen que estar, no van a decir en VIH, pero hay carga viral indetectable. Sí, pero no es que no hay carga viral. Es indetectable para el método diagnóstico que utilizamos. De ahí el VIH sigue replicándose. Por eso es que necesito mantener la terapia antirretroviral durante toda la vida para que esa replicación no aumente. ¿No es cierto? Sí, ¿qué pasa entonces en esas circunstancias? Si yo dejo que esa replicación aumente, la tasa de mutación de mutación viral es muy alta y el momento en el que sea alta se va a dar la resistencia. Entonces, tengo el virión, tengo la célula. Muchos de los antivirales que vamos a encontrar van a actuar en función, unos a la entrada, es decir, van a bloquear los receptores, por ejemplo, del CD4 para no permitir que el virión se pegue al CD4. ¿Ya? Maraviroc en furbitril. Luego vamos a hablar. Segundo, Me tiro un poco. entra el virus. No, ya les pongo con grupos y me salen. Entra. Aquí este es a grosso modo para que me entiendan por qué vamos a hacer los grupos de ahí. Segunda pregunta, ¿qué es el VIH? ¿DNA o RNA? Muy bien, RNA porque es un retrovirus. Entonces, para que se replique y entre a la célula, este virus tendrá que transformarse en DNA. Entonces, viene un virus RNA, ingresa a la célula. Tiene que utilizar la transcriptasa inversa para pasar a DNA y meterse e integrarse, ¿no es cierto? ¿Dónde van a actuar los antivirales? Primero, pueden bloquear la entrada. Segundo, van a bloquear la transcriptasa inversa porque lo que no van a permitir es que el RNA pase a DNA y se pueda completar el ciclo, ¿no es cierto? Si no logramos bloquear la transcriptasa inversa, lo que vamos a bloquear es que se integre. Es decir, que se integre el material genético del virión con el material genético del humano. Y entonces vamos a bloquear la integrasa. ¿Ya? Ahí hay otros bloqueadores en la integrasa, o sea, de la integración. ¿Dónde también va a actuar? En las proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Sí, tienen una función de cortar las cadenas largas para que el virus madure e infecte. Si yo inhibo las proteasas, no va a haber quien corte las cadenas y por lo tanto el virus no va a madurar. Entonces voy a tener quien inhibe la integrasa, quien inhibe la proteasa, quien inhibe la transcriptasa inversa, quien inhibe la entrada de los virus, quien inhibe la salida de los virus. ¿Ven? Es solo en los pasos. Muy esquemático. Ahora les hago los grupos. Eso es VIH. Ok. Todos estos que vamos a ver ahorita pertenecen a este grupo. Inhibición directa de los virus. El primer grupo es inhibición de los ácidos nucleicos. ¿Qué ven ahí? Ustedes van a ir nucleicos, van a ir completando su cuadro. Les he dividido estos en los que son antivirales para no VIH y antivirales para VIH para que no les mezclen. ¿Ok? Entonces vamos a tener acá dos subgrupos. Uno que es no VIH y otro que es VIH. Dentro de los inhibidores de los ácidos nucleicos de los virus, vamos a tener a los análogos de los nucleósidos, a los análogos de los nucleótidos. Por eso les dije que me indiquen cuál es el concepto de nucleósido y de nucleótido. Porque lo que van a entrar es a través de esta situación, análogos. Análogos, nucleósidos. Análogos,
Aquí voy a tener los que no son VIH, los que no son VIH y VIH. En estos nucleócidos, el primer ejemplo no VIH es el aciclovir. Aciclovir. Miren, este cuadrito es súper bueno para entender ya todo lo que tiene que ver con eso. Cuando doy el aciclovir, benciclovir o fanciclovir, tiene que ir por la timidincinasa viral para pasar al grupo fosfato y llegar a la DNA polimerasa, bloquear la replicación viral. Es decir, el aciclovir hace esto, chicos. Viene así, 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 así. ¿Ya? Eso hace el aciclovir. Es decir, el aciclovir utiliza la timidincinasa para llegar a la DNA polimerasa. Vas a ver que ahí el foscarnet no utiliza la timidincinasa, va directo a la polimerasa viral y por eso por ejemplo, puede ser útil cuando hay resistencia a aciclovir. Porque el aciclovir necesita esto, el foscarnet, que es otro, no necesita. ¿Ya? Ahí está. O sea, por lo tanto, los virus que no poseen timidincinasa son resistentes a la aciclovir. ¿Para qué voy a usar aciclovir? Herpes 1, herpes 2. Son nefrotóxicos, pueden dar lucidaciones, letargos si es IB. Ahora, los que no son, los que son para VIH. No hay que probar. Y aquí que nos dijo que no hay que probar. Emtricitabina. Ok. Entonces aquí habíamos visto aciclovir, ya estos no VIH, y aquí en los VIH tenemos el ejemplo es sidobudina, a pesar de que ya no usamos para VIH. Sidobudina fue el primer antirretroviral, ¿no? Pero lo que es lamivudina, abacavir y sobre todo la emtricitabina vamos a escuchar muchísimo en terapia triple, o sea, en la targa, porque los ITIAN, que son estos, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleócidos, son estos. ITIAN van a ver en las guías de VIH. ITIAN, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleócidos. ¿Dónde estaba la transcriptasa inversa? Necesito para pasar del virus DNA a DNA. Esa es la transcriptasa inversa. Y se unen análogos de los nucleócidos. Emtricitabina, abacavir, lamivudina, lidanosina, sidobudina. ¿Ya? Chicos, estos tienen que saber porque cuando empezamos terapia antirretroviral VIH vamos a usar 2 ITIAN más un inhibidor de la integración. Y los ITIAN vienen de aquí y de la ITIAN, que es con la T, que es el tenofovir, que ya vamos a ver. ¿Ok? Primer grupo, esto. Ahora nos vamos a análogos de los nucleótidos. Los nucleótidos, los no VIH, es el sidofovir, el ejemplo. El sidofovir utiliza las cinasas para llegar al difosfato y inhibe. No necesita timidincinasa. Sidofovir. Y en el que es para VIH entra tenofovir. ¿Qué es? Un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleótidos, que es con T. Este no tiene T, este tiene T. Este es de nucleócido, este es de nucleótido. Inhibidor de la transcriptasa inversa análogo del nucleótido. El de arriba es nucleócido. Arriba es con D y abajo es con T. Es que si no sabes de esto no puedo entrar con terapia antirretroviral, porque en terapia antirretroviral utiliza 2 ITIAN, que son 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleócidos, 2 nucleótidos, más un INI, que es un inhibidor de la integrasa. No, a ver, ITIAN es análogo del nucleócido, ITIAN es del nucleótido.
Pero Por eso les expliqué esto de aquí. ahorita. Literalmente. El nombre de la plataforma. Yan es. Yan. Ah, eso es una T. Yan. Y Chan. Y Chan. Es como los Aquí está, verán, si no, aquí está, ya. No vean mis letras, ven ahí. Ah, es con T chiquito. Nucleótido. Es con techo. ¿Ya? ¿Cuáles son los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos? Idanosina, lamivudina, etilcitabina. Y nucleótido, tenofovir. Con eso tengo el 70% de terapia A veces antirretroviral. el examen. Con 70% sí pasaba. Y ahí tengo análogos de pirofosfato que están en esta misma función. El único que tenemos es el Foscarnet, que ya les expliqué en el gráfico. Acá. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa directamente en la avenida polimerasa sin Cuando te meten un gol y te siguen metiendo goles y goles y Ya goles. solo ya te quieres ir. Ya no quieres jugar. Yo creo que sí. El Focarrín fue el que entra de 1.1. Sí, es aquí. Análogo aquí. Análogos de los nucleósidos. Análogos de los nucleótidos. Todavía no hemos acabado este grupo. Y el Focarrín. Análogo del pirofosfato. Los tres son análogos, ¿ya? Análogo nucleótido, análogo nucleósido, análogo pirofosfato. Y en el pirofosfato no hay para VIH, solo tenemos uno, el Foscarnet, ¿ya? ¿Qué es un parasitomegalovirus? Parasitomegalovirus resistente a la ciclovir. ¿Ok? ¿Sí? Este es simple resistente. ¿Ok? Entre otros está el letermovir, que todavía estamos en el 1.1, ¿no? Hay uno que es el letermovir, que es parasitomegalovirus resistente. No se usa con mucha frecuencia, pero que sepan que en unos años probablemente sea uno. ¿Ya? Ajá, y ese último. 1.2. ¿Y ese último qué? No tiene, o sea, no entra dentro de los tres grupos principales que nos interesa, por eso le pongo. ¿Se acuerdan que cuando exponía miscelares en antibióticos, porque no hay muchos en ese grupo? En ese le pueden colocar, pero está dentro de estos. Y tampoco es de VIH. No hay de VIH. 1.2, seguimos en el cuadro de inhibición directa de virus. ¿Ya? Nucleótidos antisentido. Tampoco hay para VIH, solo hay para los no. Nada tiene sentido. Literalmente. Fomivicet. Este prácticamente es intravítrio, es decir, vamos a usar los que hacen palmo. Y ese que está moviendo es Sí. Fomivicet. Este es M, ¿no? Es intravítrio. Pero hay spears. Retinitis por citomegalovirus y es intravítrio. ¿Ya? Ese sigue siendo análogo a la No. Este es nucleótido antisentido. O sea, es el segundo grupo. Exacto, este es 1.1 y acabamos estos. Ahora estamos en 1.2, nucleótidos antisentido por Mivirsen. No tenemos nada más en ese grupo. Tercer grupo, 1.3, inhibidores de la entrada de los virus. Es que VIH ustedes ven en la rural. Ustedes van a hacer, o sea, dentro de medicina general tienen que hacer seguimiento de pacientes que ya tienen carga viral controlada, pero que usan antirretrovirales. Entonces, por ejemplo, por lo menos, o sea, tienen que sonarles los nombres de los antirretrovirales que usan. ¿Ya? Pero referimos. Es que mira, yo no, o sea, solo si trabajar en un público puede ver, privadamente no podemos
Maraviroc no es cercado solo para el ministerio y sus aliados, el VIH y tuberculosis. Esos fármacos no se pueden encontrar por vía privada. Enfurvirtida. Estos dos son para VIH. Maraviroc, enfurvirtida o infurvirtide. ¿Ya? ¿Cómo actúa? Ese es el virus. Ustedes observan que el amarillo es el CD4. Entonces, si tuviesen esos receptores CCD5 o CXCD4, si ven aquí esto, si hay este receptor en esa célula, el virus se puede adaptar. Lo que hace Maraviroc es ir a bloquear la entrada y no le dejaría entrar al virus. Le bloquea el receptor. Hay dos receptores que podríamos encontrar. CCR5 para Maraviroc y en enfurvirtida, si ven acá, todo está ahí. CXCD4. Ojo, no todas las células, no todos los linfocitos T tienen estos receptores. ¿Ya? Hay que hacer una prueba de tropismo viral y eso no se hace con frecuencia. Por lo tanto, empíricamente en triple terapia no se utiliza estos fármacos de entrada. ¿Ya? Inhibidores de la proteasa. Por favor, haremos. Todo esto se los van a dar en la sin el No, jefe, no, los receptores exactos les voy a dar en VIH. ¿Ya? Solo quiero que sepan que actúan en la entrada, que son estos dos y que necesito correceptores. ¿Ya? Lo del GP41, eso yo les explico ya en VIH. Inhibidores de la proteasa. ¿Ya? Aquí sí voy a tener dos. Unos que son para no VIH y otros que son para VIH. Los que no son, ya les expliqué cuál era el concepto de las proteasas, ¿no es cierto? O sea, es decir, ellas cortan las cadenas largas. Si yo bloqueo las proteasas, no hay quien corte esas cadenas y el virus no madura y no es infeccioso. Los inhibidores de las proteasas son los que decíamos los IP o decimos IP. Estos eran antes de primera línea en el tratamiento de VIH, ahora pasaron a segunda línea. ¿Okay? En VIH tenemos ritonavir, atazanavir, darunavir. ¿Ya? Esos son IPs para VIH. Para no VIH es para hepatitis C, el boceprevir y el telaprevir. ¿Okay? Esos en IPs, inhibidores de la proteasa. En VIH podemos utilizar IPs más 2 ITIAN, que saben lo que es ITIAN, inhibidores de la proteasa inversa, análogos de los nucleósidos. Más 2 IP, inhibidores de la proteasa. Después de lo que pasaría les va a hacer más. Ojalá sí, así. Tiene cara de qué diablos me estás hablando. Yo en el examen estaba Es como nombres de aquí. Sí, o sea, ¿Pero es que quién o no tiene terapia? 1.5 inhibidores de la integrasa. ¿Qué dije de la integrasa, chicos? En el ciclo. ¿Qué actuaba la integrasa? ¿Para qué servía? Ok, para integrar el ADN del virus con el del humano. Entonces, si inhibo la integrasa, no se va a integrar ese material genético, por lo tanto no va a progresar el ciclo y va a seguir nuestro virus madurando. Los inhibidores de la integrasa actualmente son la primera línea de tratamiento para terapia retroviral en VIH. Es decir, damos 2 ITIAN más un inhibidor de la integrasa actualmente. Es decir, son nuevitos estos. Entonces bloquean la inserción del DNA del VIH en el DNA del linfocito CD4. Los que tenemos son raltegravir, dolutegravir, elvitegravir. ¿Ya?
estos fármacos han superado a los otros porque menos efectos secundarios, mejor método de barrera, ¿qué quiere decir? Generan menos resistencia. ¿Ya? 1.6. Ya falta nada, ya falta poco, ya les mando. 1.6. Inhibidores de la pérdida de la envoltura. Muy bien. Amantadina, rimantadina. ¿Para qué sirven esos? Influenza A. Amantadina, rimantadina. ¿Ya? Entonces, verán, en este último grupo tengo inhibidores de la pérdida de envoltura y el siguiente es inhibidores de la salida de la pérdida de envoltura y la salida del virus. ¿Ok? 1.7. Sí, este es 1.7, aquí me falta 1.7. El AMPUS sí es más esencial. O sea, sí te sirve como es, pero el AMPUS también. Ya, amantadina, rimantadina es aquí en la pérdida de la envoltura. Una cosa que les voy a decir, ya amantadina y rimantadina casi ya no se usa, por no decirles que ya no se usa. Están en experimental. Amantadina, rimantadina. Si quisieran una rimantadina, si quisieran alguna rimantadina, si quisieran en qué actúa, esto es influenza A. Ya, recuerden que hay influenza A, influenza B. Y C también, pero C es más de animales. ¿Ya? El que está en el humano es A o B. Y la 1.7, ¿qué les había dicho que es? De la salida, bloquean la salida. Y ahí sí están los que ahora se usan. Oseltamivir, Zanamivir y Peramivir. Peramivir. Pera. Ese me voy a acordar. Pera, Ese me voy a acordar. La zanahoria, la pera. Y el Ozemp. Para bajar. Hay que bajar de peso. A ver, característica entre el 1.6 y el 1.7 es que estos sirven para influenza A y B. ¿Ok? Si tuvieses que entrar con algo empírico, porque no sabes si es influenza A o influenza B, te vas más a los de liberación del virus. ¿Ok? ¿Qué sería? El oseltamivir, no, ¿qué presentación hay? Oral. Sí, oral. Pero una pregunta, yo siempre muy bien necesitaba, siempre y cuando sepamos así exactamente cuándo empezó la influenza. Sí, sí, o sea, depende del número de días que ha pasado del inicio de la sintomatología, si no ya no sirve. Y el último que no entra en esta clasificación, que se llama, que le ponemos en otros, se llama Valoxavir. También es el más nuevito. Ese es 1.8, ese es No, este es como otros. Valoxavir. Este también sirve para influenza A y B, sino que no está en estos dos grupos. Sino este impide la replicación del virus a través de inhibidor de la endonucleasa. ¿Ya? ¿Ya? Yo soy uno modulador. Ay, no. ¿Y está iba a la prueba? Estos no son nada, entonces positiva nomás. ¿Quién hizo acuerdo de esto? ¿Quién sea? La siguiente clase. Mi cerebro ya se apagó hace rato ya. No fuera tu espero. Como que yo lo único que pasa ya. ¿Ya? ¿Quién fue? En los inmunomoduladores hay dos. Los interferones, ¿ya? ¿Qué interferones tenemos? Gamma. Ah, ok. Pegilado. Lo importante es que no tiene acción directa en el virus, vuelvo y repito. ¿Ya? Los que más usamos en infectología son para hepatitis B y para hepatitis C. Entonces lo que hacen es que elaboran ciertas proteínas con actividad antiviral, pero no es que actúan bloqueando al virus. Ojo. Eso, ya saben los efectos secundarios. Y el otro, el último, es estimuladores de la inmunidad innata. Y tenemos en infectología uno, que es el imiquimod. ¿Ya? Que actúa en el TLL7, en
interferones y los de la inmunidad, estimuladores de inmunidad. Nada más, bien, que ya acabamos, ya antes de las 40. Claro, pero es que chiquillos era parte. Ya, se acabó.